Y hoy te voy a dar una palabra And today I'm going to give you a word de parte del Señor from the Lord que te va a ayudar that will help you cuando estés solo y cuando no haya nadie que esté cerquita de ti. when you're alone and there's no one near you. Y quiero leerle la palabra antes de que se siente. Vamos a leer un versículo bíblico. And before you sit down, let's read a Bible verse. Isaías 41, versículo 10. Let's read Isaiah 41 verse 10. La palabra del Señor dice: The word of God says, no temas, do not fear, porque yo estoy contigo. for I am with you. No desmayes, Do not be dismayed, porque yo soy tu Dios. for I am your God. Escúchalo una vez más. Listen to it one more time. No temas, Do not fear, porque yo estoy contigo. for I am with you. No desmayes, Do not be dismayed, porque yo soy tu Dios, for dice el I Señor am your God, Todopoderoso. says the Lord God La Almighty. palabra del Dios vivo te dice: yo voy a estar contigo. The word of the living God says, I'm going No to be estás with you. solo. You are not alone. No desmayes. Do not be Mi dismayed. gracia y mi misericordia nunca te va a dejar. My grace and mercy will never leave you. Uy, puede tomar su lugar, hermano, You may take your seat, brethren. pero no pierda la comunión. Esta palabra, y si puede apuntar, apunte, Today I want to impart to you this word, and if you can write it down, please do. porque esta palabra le va a ayudar Because this word will help you cuando no haya nadie alrededor de usted. when there's no one around you. Amén. Amen? Entonces yo le puse por tema que Dios es suficiente. So the title is God is Enough. Diga conmigo: Dios es suficiente. Say with me, God is enough. Dígalo más fuerte: Dios es suficiente. Say it stronger. God is enough. Lo tenemos que declarar y lo tenemos que creer. We have to declare it and believe it. Sabe que hoy le voy a hablar de hombres que caminaron con Dios y no tuvieron a nadie que estuvieron al lado de ellos apoyándolos. Today I'm going to speak about men of God that were working with God but had no support around them. Había gente alrededor de esos hombres, There was people around those men, pero parecía que no estuvieran. but it seemed like they were not there. Por eso, si Dios está contigo, So if God is with you, Dios es suficiente. God is enough. Y muchas veces el silencio humano va a ser parte de ese momento que tú vas a pasar con Dios. And many times human silence will be part of that moment that you'll go through with God. Nosotros vemos en la palabra del Señor We see in the Word of God que muchos hombres caminaron con Dios that many men walked with God y caminaban solos con Dios. and walked alone with God. Y no era porque eran rebeldes, And it wasn't because they were no era rebellious. consecuencia de la rebeldía, It wasn't a consequence of sino rebellion. que en muchos de esos casos fue resultado de una obediencia profunda a Dios. But many of those cases resulted from a deep obedience to God. Dios agarró a hombres, God took men, los apartó del ruido, aparted them from the los noise, apartó del ambiente donde estaban, aparted them from the atmosphere they were para in, consagrarlos y tener una relación especial con ellos. to consecrate them and have a special relationship with them. Y cuando Dios te llama And when God calls you para un propósito especial, for a special purpose, muchas veces la gente que está alrededor tuyo te va a dejar solo. many times people around you will leave you alone. Pero cuando llegue ese momento, But when that moment comes, tienes que saber que Dios es suficiente. you have to know that God is enough. Amén. Amen? Amén. Así que Amen. si quiere apuntar, apunte, So if you want to write it down, porque le va a ser de bendición. because it will be a blessing. A mí me ha ayudado, a mí cuando se me reveló esto, When this was revealed to me, me ayudó a mantenerme firme en los caminos de Dios, it helped me to stay firm in the walks of God, aun cuando nadie me llamó, even when no one called me, cuando nadie me dio un abrazo, when no one gave me a hug, cuando nadie me dijo todo va a estar when bien. no one said it's going to be all right. Qué feo se siente cuando tú estás triste y no hay nadie que te dé una palabra para levantarte. It's horrible when you're sad and nobody gives you encouragement. Qué feo que a veces cuando piensas que tu propia familia te va a decir, te va a dar un abrazo y te va a decir: hijo, todo va a estar bien. It's horrible when you think that your family is going to hug you and say it's going to be okay, Y tú esperas, and you're waiting, pero por algún u otro motivo but for one or another motive, no recibes el aliento que esperas de los que están alrededor tuyo. you don't receive that life that you're expecting from everyone around you. Pero quiero decirte otra vez que Dios es suficiente. But I want to tell you again, God is enough. Y en ese momento cuando estás solo, And in that moment when you're alone, Dios va a fortalecer tu carácter, God will strengthen your va a character revelar su poder a tu vida and reveal your power to His y va a life manifestar su gloria en tu vida. and manifest His glory in your life. Mira lo que dice Mateo capítulo 28 versículo 20. Look what Matthew 28:20 says. Dice: yo estaré con vosotros todos los It días says, I will be with you every day hasta que llegues a los 50 años. until you're 50. No, No.
Perdón, se me cruzó otra Biblia aquí, aleluya. Sorry, I had a different Bible here. No, ¿qué dice? Yo estaré con vosotros todos los días It says, I will be with you every day hasta el fin del until mundo. the end of the world. Y es una promesa de parte de Dios. And it's a promise from God. Que Dios dice, no te dejaré solo. God says, I will not leave you Yo voy a alone. estar contigo hasta el fin del mundo. I will be with you until the end of day. Aunque no veas gente alrededor tuyo, Even if you don't see people around you, no es que estás abandonado, you're not abandoned. sino que quiero que experimentes mi presencia, dice el Señor. But I want you to experiment my presence, says the Lord. Uy, va a haber momentos, hermano. There's going to be moments, brethren. Hay momentos Moments que cuando uno se acerca a los caminos del Señor, that when one comes to the ways of the Lord, y yo le voy a hablar de mi persona. and I'm going to speak about my person. Cuando yo me acerqué a los caminos de Dios de muy joven, When I came to the ways of the Lord very young, todos los que eran mis amigos everyone that were my friends me empezaban a tachar. started to remove me. Ya no era el que se escapaba de la escuela. I wasn't the one that used to escape school anymore. Ya no era el que aceptaba tomarse una Caribe Cooler. ¿Cuántos están viejitos ya que saben lo que es una Caribe Cooler? I wasn't the one that would drink Caribe Levante Kool-Aid. su mano. Gracias, Lift hermano. up your hand. Thank you, Ahí brother. tengo alguien que no me hizo sentir viejito. Someone that didn't make me feel old. En mis tiempos In my times, había una bebida que se llamaba Caribe Cooler. there was a drink called Caribe Kool-Aid. Ay, hermano, me dejó solo. Levante su mano. Brother, you left me alone too. Lift up your Entonces, hand. cuando nos escapábamos de la escuela, porque yo me escapé de la escuela, no era un niño bueno. So when I skipped school because I was a bad kid, Era lo primero que podía uno comprar en la tienda porque no te vendían otra cosa. it was the first thing that someone could buy in the store because there was nothing else. Iba y a escondidas me iba con los amigos para caerle bien a los amigos. And I would hide and go with my friends. Pero cuando yo tuve un encuentro con Dios y Dios me llamó, But when I had an encounter with God and God called me, los que me invitaban a tomarme las Caribe Coolers the one that invited me to go drink me that drink empezaban a criticar, started to criticize me me. empezaban a decir el aleluya, Started to say the hallelujah me is empezaban a coming. decir el hermanito, Say the little brother's coming. el santito. The holy one is Y coming. no sé si usted le pusieron otros nombres, I don't know if you had other nicknames. me ayudará. It would help me. Pero cuando aceptamos y nos acercamos a Jesús, But when we accept and grow closer to Jesus, aquellos que llamábamos amigos the people that we called friends se van a separar will separate from us. y vamos a estar solos. And we will be alone. A veces nuestra propia familia que no cree en lo que nosotros creemos, Sometimes even our family that doesn't believe in what we believe in te van a poner una marquita will put a little mark y te van a decir, ya eres tú de los aleluyas. and say, you're the little hallelujah. Y ya te van a empezar a excluir And they start to exclude you y te van a hacer gestos. and make gestures. Pero that's okay. Pero está bien. Porque si Dios está conmigo, Because if God is with me, prefiero que Dios esté I conmigo prefer for him y to be tener a with Dios me de mi lado and to have God on que my tener side 10,000 than to personas have 10,000 people que quizás ni siquiera son reales. that aren't even real. Pero Dios es el único que es real. But God is the only one that's real. Una de las personas que caminó con Dios, One of the people that walked with God, fue Enoch. was Enoch. Génesis capítulo 5 versículo 24 dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. It says in Genesis 5:25, 5:24, Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away. Enoch vivía en una generación que estaba corrupta, hermano. Enoch lived in a corrupt generation. En la Biblia, en lo poco que menciona de Enoch, In the Bible, in the little that's mentioned of no Enoch, se habla de que hubiera una comunidad espiritual. it wasn't about a spiritual community. No había discipulado, There was no no discipleship. había apoyo humano. There was no human Mas, support. sin embargo, But Enoch caminó con Dios Enoch walked with God cuando nadie más lo hacía. when no one else did it. Él estaba en medio de una multitud perversa. He was in midst of a perverse multitude. No predicó quizás a las multitudes, Maybe he didn't preach to the multitudes, pero agradó al Señor. but he pleased the Lord. Dice que Enoch caminó con Dios. It says that Enoch walked with God. Dios mismo se convirtió en una compañía diaria para Enoch. God himself turned into a daily company for Enoch. Y eso fue suficiente. And that was enough. Amén. Amen? Y por si usted no sabía, And if you didn't know, Enoch fue una de las personas, Enoch was one of the people junto con Elías, with Elijah que no conocieron la muerte. that didn't know death. Dice la palabra del Señor The word of God says que Enoch fue traspuesto para no ver muerte. that Enoch was, Pastora, transposed and he did not die. Transposition. Para no ver muerte. So that he didn't meet death.
Pastor, ¿dónde dice eso? Pastor, where does it say Qué that? bueno que me preguntó. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 5. It's so good. Let's go to Hebrews 11 verse 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. It says, by faith Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not only be found because God had taken him away, for before he was taken, he was commanded as one who pleased God. Va a haber temporadas donde Dios no te va a rodear de gente, There will be seasons where God will not surround you with people, porque Dios va a querer que aprendas a caminar con Él because God wants you to learn to walk with him y no con la aprobación humana. and not with human approval. Pastor, eso quiere decir que yo no voy a la iglesia. Pastor, that means I'm not going to church. Tienes que ir a la iglesia, You have to come to church. pero más que venir a la iglesia, But more than coming to tienes church, que tener una relación con Dios. you have to have a relationship with El God. venir a la iglesia Coming to church no te va a hacer salvo. will not save you. El tener una relación con Dios Having a relationship with y aceptar God a Jesús como tu Salvador, and accepting Jesus as your eso Savior, te va a hacer salvo. that makes you En la saved. iglesia hay mucha gente que está disfrazada. In the church, there's many people that are disguised. Es una realidad. It's a reality. No podemos tapar el sol con un dedo. We cannot escape the sun. En la iglesia hay gente disfrazada, In the church, there's people that are disguised. pero en la iglesia también hay corazones sinceros que buscan a Dios de todo corazón. But in the church, there's sincere hearts that seek the Lord with all of their heart. Y la palabra del Señor nos dice, And the Word of God la says, instrucción es the instruction que nos is acerquemos a Dios de todo corazón, that we get closer to God with all of our que hearts, tengamos una relación con Él, that we have a relationship with Him. para que cuando la multitud se vaya, So when the multitude leaves, solamente tú quedes juntamente con el Señor. only you stay with the Lord. ¿Sabe que cuando sorprendieron a la mujer You know, when they surprised the woman, que fue, ¿cómo se dice? La descubrieron en el pleno acto de adulterio. that they discovered her in the plain act of adultery. ¿Se acuerdan de esa mujer? Do you remember of that woman? Dice que la trajeron It says that they brought a los her pies de Jesús. to the feet of Jesus. La multitud The multitude la trajo a los pies de Jesús brought her to the feet of Jesus para acusarla, to accuse her, para ponerle el dedo, to point the finger para at decirle, her, mira esa adúltera. to say, look at this adulterer. Y le dijo, en la ley Moisés nos manda que la apedreemos. And it says in the law of Moses we have to stone her. Mas tú qué dices? What do you think? Y Jesús no les hizo caso. And Jesus did not pay attention to them. Y le insistían en preguntarle. And they insisted the question Y le insistían. and insisted. Y entonces Jesús And then Jesus les dijo, el que esté libre del pecado tiene la primera piedra. said to them, the one who's free of sin, throw the first stone. Y dice que todo mundo se empezó a ir uno por uno. And it said that everyone started to scatter away. La multitud se va a ir. The multitude will leave. Los que te acusan The se van a ir. people that accuse you will leave. Los que no entienden tu situación se van a ir. The ones that don't understand your situation will leave. Los que no saben por lo que estás pasando se van a ir. The ones who don't know what you're going through will Y va a leave. llegar un momento en el que vas a estar tú solo. And there will be a moment where you will be alone. Tú y Dios. You and God. Tú y Dios. You and God. Y déjame decirte que ese va a ser el mejor momento. And let me say that's going to be the best moment. El mejor momento. The best moment. La paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir de Dios. Peace that surpasses all understanding from God. Va a haber una paz que el dinero no te lo va a poder dar. There will be a peace that money cannot give you. Podrás tener mucho dinero, You could have a lot of money. negocio muy grande, You could have a big business. pero en algún momento But at some lo point, puedes perder todo. you can lose it all. ¿Y qué va a quedar? And what will be left? Solamente Dios. Just God. Por eso es que Dios tiene que ser primero. That's why God has to be first. Para que cuando te deje la multitud y la multitud se aleje, So when the multitude leaves and they stray away, tú puedas you can estar confiado y estar en la presencia de Dios. be trusted in the presence of God. Amén. Amen? Uy, la otra persona que te quiero hablar There's other people that I want to speak to you fue about. Noé. And there's Noah. Noé tuvo una obediencia total cuando él estuvo en soledad. Noah had a complete obedience when he was in loneliness and solitude. Génesis capítulo 6 versículo 22 dice, Genesis 6:22 says, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Genesis chapter 6 verse 22 says, Noah did everything just as God commanded him.
Noé fue justo en una generación perversa, hermano. Noah was righteous in a perverse generation, brethren. Nadie le creyó el mensaje, No one believed his message ni lo ayudó a construir el arca. or helped him to construct the ark. Noé se la pasaba predicando Noah was preaching para que se arrepintieran. so that they could repent. Pero mientras estaba predicando, But while he was preaching, estaba trabajando en lo que Dios le había mandado. they were working on what God had told him to do. Mas, sin embargo, But la gente lo tomaba de loco. people told him he was crazy. La gente decía, pero aquí nunca ha llovido. People thought, what do you mean? There's Ni never been mucho rain. menos, ¿cómo tú estás hablando que un diluvio va a venir? Unless that you think there's a flood coming ¿Que va a destruir todo? that will destroy everything. Y la gente no quería escuchar a Noé. And people did not want to listen to Noah. ¿Te parece conocido a lo que estamos pasando ahora mismo? It's similar to what we're going through now. Nosotros le hablamos a la gente de Dios. We preach to the people about God. Le decimos, mira, acércate a Jesús. We say, hey, come to Jesus. Ten una relación con Dios. Having a relationship Y with la gente God. dice, yo no quiero religión. And people say, I don't want a religion. Ustedes son unos lunáticos. You're crazy. Pero nosotros no te queremos meter la religión. But we don't want to put in you a religion. Y te voy a decir algo. And I'm going to say something. La religión mata. Religion kills. La religión te va a matar. Religion will kill you. Puedes tener todo el conocimiento de la palabra. You could have all the knowledge of the world. Puedes of the ser un word. maestro de la Biblia. You could be a teacher of the Bible. Puedes saberte la Biblia del principio hasta el final. You can know the Bible front and back. Pero si no tienes una relación con Dios, But if you don't have a relationship with God, es pura religión it's pure religion. y no tiene nada de fruto. And you have nothing of fruit. Hello. Hello? El diablo se sabe la Biblia. The enemy knows the Bible. ¿Acaso no le citó la Biblia el diablo a Jesús cuando lo llevó al desierto? Did the devil not cite the Bible to Jesus in the So, desert? ten cuidado cuando alguien te cite la Biblia. So be careful when somebody recites the Si Bible. alguien te habla de la Biblia, If someone speaks about the Bible, tiene que tener fruto. it has to have fruit. Si no hay fruto, If there's no fruit, ten cuidado, be careful. porque puede ser que estén tratando de seducir tu oído para manipularte. Because it could be that they're trying to seduce your ear to manipulate you. No va a haber aménes, no importa, seguimos predicando. There's no amens, but it doesn't matter. We keep preaching. Amén. Amen? Porque tienes que estar alerta. Because you have to be alert. Nosotros no hablamos de religión. We don't speak about religion. Nosotros hablamos de un Dios vivo. We speak about a living God. Yo no te voy a decir, I'm not going to tell you. tienes que dejar de decir malas palabras. You have to stop cursing. Eso va a tratar el Espíritu de Dios contigo. The Holy Spirit will do it with you. Y Dios va a trabajar contigo. And God will work with Y un you. día cuando vengas a ver ya no va a estar diciendo malas And palabras. one day, all of a sudden, you won't be cursing. Yo no tengo que decirte, hey, deja de estar coqueteando con la mujer ajena. I don't have to tell you, hey, stop flirting with strange women. Sino que el Espíritu Santo But the Holy Spirit te va a tocar tu corazón will touch your heart y te va a hacer saber que eso está mal. and make you know that it's not El okay. Espíritu Santo es el que trae convicción de pecados. The Holy Spirit brings the conviction of sin. Yo te podría hablar lo más bonito que yo pudiera. I could speak the most beautiful that I Podría can. ponerte una canción con violines I could have a y violin piano playing, a bien piano with a very sad melody. y quizás vas a llorar. And maybe you'll cry. Pero al otro día, But next si el day, Espíritu Santo no te tocó, if the Holy Spirit didn't touch vas a you, volver a lo mismo que tú estabas. you're going to go through the same thing you were doing. Por eso, That's why. en mucha gente quizás no va a haber lágrimas. And many people, maybe there won't be tears. Quizás el cambio no va a ser visto luego. Maybe their change won't be seen until Pero later. la palabra del Señor dice But the Word of God que Él says conoce hasta lo más profundo de tu corazón. that He knows the deepest part of your heart. Aquello que no le has dicho a nadie, The things that you haven't told eso es anyone, lo que Dios va a tocar. that's what God will touch. Es lo que Dios te va a hablar. And God will speak to you. Y Dios te va a ministrar. And God will minister to you. Porque Dios es bueno. Because God is good. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Amén. Amen? Entonces, cuando entiendes esto, And so when you understand tú this, empiezas a seguir a Dios you start to follow God porque tú lo quieres amar. because you want to love No Him. porque tú quieres agradar a tu mamá o a tu papá o al pastor. Not because you want to please your parents or the pastors. Motivos erróneos. Those are incorrect motives. Cuando tú te acercas a Dios, When you get closer to God, tienes que buscar agradarlo a Él. you have to seek to please Si Him. tú agradas a Dios, If you please God, si tú buscas su presencia, if you seek His presence, el mismo Espíritu Santo the same Holy Spirit que te va a llevar a tener una mejor relación con Él, that takes you to have a better relationship with Him, es el Espíritu Santo que te va a llevar a servir y a hacer todo lo que tienes que hacer. Pero primero es
Dios. It's the Holy Spirit that will take you to serve into everything that you need to do. But the first thing is God. La fuente es Dios. The source is God. Lo que tú tienes proviene de Dios. What you have comes from God. La salud que tú tienes proviene de Dios. The health that you have comes from God. ¿Sabes por qué no estás muerto? You know why you're not dead? Porque Dios ha tenido misericordia de ti. Because God has mercy on you. Por encima de todos los problemas que has pasado. Because on top of all the problems that you went through. Y a lo mejor usted dice, pastor, es maybe que you usted say, no sabe mi historia. Pastor, you don't know my story. Yo lo sé, I know. pero tú no sabes la mía. I don't know, and you don't Pero know en medio de mine. tu historia y mi But in the historia, midst of yours and mine, Dios sigue siendo fiel. God is faithful. Dios sigue siendo bueno. God is good. Y Dios sigue tocando nuestros corazones. And God keeps touching our hearts. Amén. Amen? Y lo que te duele ahora And what hurts you now va a ser un testimonio para más adelante. will be a testimony for later on. Cuando tú aprendes a entender When you learn to understand que si Dios está contigo, that if God is with you, Dios es suficiente. God is enough. Y no estás solo. And you are not alone. Y entonces puedes decir, And then you si can te say, tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y saldrá de tu corazón, And it will come out of si your te heart. tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y podrás tener oro, And you will have gold. podrás tener casas, You could have houses. podrás tener 20,000, 30,000, 50,000 dólares en el banco. You could have 20,000, 30,000, Pero eso en un 600,000. momento se te puede But desaparecer. in one moment, everything could La disappear. enfermedad puede llegar y tienes que gastar todo. Sickness could come and you can waste everything. ¿Y dónde quedó todo aquello que construiste? And where is all of that you built? Pero si tienes a Dios, But if you have God, si tienes a Dios, if you hermano, have God, brethren, todo el dinero all of the money que pudieras usar that you could ever use para tratar una enfermedad to treat an illness no es suficiente al poder sobrenatural de Dios. is not sufficient to the supernatural power of God. Todo el dinero All the money que quizás hubiera podido usar para sanar el cáncer de mi esposa, that I could have used to heal the cancer of my que wife, nosotros no teníamos ese dinero. which we did not have that kind of money. Pero ¿sabes que a quién teníamos? But you know who we had? ¿Sabes a quién teníamos? You know who we had? Teníamos a Dios. We had God. No tenía 500,000, 700,000 dólares, I didn't have pero tenía el 50,000, poder de Dios. but I had the power of Y Dios God. puso su mano And He made His y borró hands todo cáncer. and took out all Se llevó cancer. todo He cáncer. took out all Y cancer. cuando el enemigo dijo no va a poder tener hijos, And when the enemy said that she couldn't have kids, Dios me regaló dos guerreros, God gave me 2 warriors, intercesores, adoradores. intercessors, Por worshipers. eso te digo, And that's why I tell no you, importa el dinero, it doesn't matter the money you importa have. Dios. God matters. Dios es suficiente. God is enough. Dios es suficiente. God is enough. Dios es suficiente. God is enough. Por eso lo que parece pérdida ahora, That's why what looks like a loss now, las lágrimas que estás soltando ahora, the tears that you're letting go now, la noche, la oscuridad de la noche que estás pasando the ahora, darkness of the night that you're going through now es temporal. is temporary. Y la palabra del Señor dice And the word of God que says después de la noche that after the night, vendrá la mañana. the morning will come. Después de la noche After the night, viene la mañana. morning will come. Tú sabes cuánto yo lloré y sufrí cuando me dijeron no van a poder tener hijos. You know how much I cried and suffered when they told me I Y couldn't uno have como kids? hombre tiene ese que quiero tener un hijo varón And as a man, you're insistent that you want a male, that you want a son, para que lleve el apellido Vera, decía yo. to take your legacy, your last name. Y después And then later, nos dijeron eso y de ahí salió embarazada. then they told us that, and Para la she was gloria de pregnant Dios. for the glory of God. Y Dios no me dio un varón primero, And God did not give me a son me dio first. una hermosa princesa. She gave me a beautiful princess. Y aunque yo esperaba un varón, And even though I wanted a son, amén. Aunque yo esperaba un varón, even though I wanted a son, cuando yo la vi a ella, when I saw her, me robó el corazón. she stole my Yo heart. no sé qué tienen las hijas que le roban el corazón ahora. I don't know what daughters have that they steal our ¿Quién tiene hearts. hijas? A ver, How many have daughters? ¿a cuánto le ha robado el corazón? How many have stolen your heart? Nos roba el corazón. They just steal our hearts.
Bueno, Dios me dio a esta princesa. Well, she gave me this princess. God gave me this princess. Después, en los momentos de soledad, And after, in the moment of loneliness, viene el doctor, the doctor comes. viene la gente. People come. Qué triste es cuando tú le dices a alguien lo que te dijo el doctor. And it's so sad when you tell someone what the doctor said. Y esa persona, en vez de decirte, no te preocupes, cree que Dios lo puede hacer. And that person, instead of encouraging you, saying, don't worry, God will do La it, persona te dice, no, pues ni modo. they tell you, well, Y yo digo, wow. and I say, wow. Y en esos momentos es cuando uno se siente solo. And in those moments, one feels alone. Estás rodeado de gente, You're surrounded by people, pero pareciera que estás solo. but it looks like you're alone. Pero oramos, But we prayed, creímos, we believed, no dejamos de servir, we didn't stop seguimos serving, buscando a Dios. we kept seeking Y God, en Dios es su misericordia. and God in His Por mercy, encima de todas las malas noticias, on top of all the bad news, salió aquel. came out my son. Aleluya. Hallelujah. Amén. Amen. Así que, ¿por qué te cuento esto? So why do I tell you this? Porque en medio de cuando estás solo, Because in midst of your loneliness, en medio cuando pareciera que nadie está contigo, Dios está contigo. even when you think no one's with you, God is with you. Es una verdad It's a truth que tenemos que creer. that we have to believe. Y esa verdad And that truth es el motivo que te impulsa is the motive that a impulses seguir you to adelante, keep going, a caminar sin ver lo que ha de venir. to walk without seeing what's Pero tú coming. dices, si Dios lo dijo, And you say, if God said Dios lo va a hacer. it, God will do it. si Dios lo hizo con If ella, God did it with lo puede her, hacer con ella, He can do it with lo puede her. hacer conmigo, He can do it with lo me. puede hacer He contigo, can do it with you. porque Dios es un Dios de milagros. Because God is a God of miracles. Lo único que Dios necesita de ti, The only thing God needs from you, te voy a decir, Dios necesita algo de ti. I'm going to tell you, God needs something from you. Pastor, ¿cómo Dios va a necesitar algo? Sí, Pastor, what do you mean? Yes. para que suceda el milagro, For the miracle to occur, ¿sabes qué tienes que tener? you know what you need to have? Fe. Faith. Si no tienes fe, If you have no faith, no va a suceder el milagro. the miracle will not occur. Pastor, ¿cómo puede ser eso posible? Pastor, how is that possible? Dios es todopoderoso. God is almighty. Amén. Amen. Pero dice la palabra del Señor But the word of God que says cuando Jesús estuvo en la tierra that when Jesus was on the y earth, por donde Él caminaba and when He walked, y lo que escuchaban, lo que Él estaba haciendo, and when they heard what He was doing, solamente aquel que se acercaba y decía, ahí viene Jesús, voy para allá, only those who said, Jesus is going there, I'm going there, solamente ellos recibieron el milagro. only they received the miracle. Pero dice la palabra, hay un registro de la palabra But there's a register in the que word dice que pasó por un pueblo that says that they went through a y town dice que no puedo hacer milagros. and that Jesus could not do miracles. Qué triste It's so que sad esté rodeado de Dios y no pueda recibir un milagro. to be surrounded by God and not receive a Pero ¿sabes miracle. por qué no pudo hacer milagros? But you know why He couldn't do the Porque miracle? nadie creyó en Él. Because no one believed in Him. No hubo fe. There was no faith. Así que yo te digo, So I tell you, cree believe que Dios es suficiente that God is en enough todas las áreas. in all A lo areas. mejor no lo entiendes ahorita mismo, Maybe you don't understand right now, pero cuando llegue ese momento, but when that moment comes, vas a saber que Dios va a estar contigo you will know that God is with you y que Él es suficiente. and that He is enough. Entonces Noé se la pasó construyendo sin recibir aplausos. So Noah was building the ark without receiving applause. Él habló que venía un juicio, He spoke that a judgment was coming, pero nadie respondió al llamado que él tenía. but no one responded to the calling that he spoke. Nadie respondió al llamado. No one responded to the call, Pero su fe no dependió de lo que él veía, but his faith did not depend on what he saw, sino su fe dependió de la voz de Dios. but the voice of God. Pastor, ¿cómo me puede hablar Dios? Pastor, how can God speak to me? Tú puedes sentir la presencia de Dios por su Espíritu Santo. You can feel the presence of God through His Holy Spirit. Tú puedes escuchar la voz de Dios cuando tú lees la palabra. You can hear the voice of God when you read the Word. Tú puedes sentir al Señor ministrándote algo cuando estás arrodillado orando. You can feel the Lord ministering to you when you're on your knees praying. Por eso cada vez que yo le digo, hermano, pase al altar, That's why every time I tell you, brother, come to the altar, quiero explicarle esto. I'm going to explain this. No es para exponerlo. It's not to expose you. No es porque, ay, me van a ver todo el mundo. It's not, oh my gosh, everyone's going to see me. No, es porque todos nosotros tenemos que presentarnos delante del altar No, it's that we all have to present ourselves before the altar como un sacrificio. as a sacrifice.
como reconociendo que necesitamos de Él. recognizing that we Y need yo no sé Him. usted, pero yo no siento lo mismo estando allá atrás parado a que si vengo aquí y me arrodillo delante de la presencia del Señor. And I don't know you, but I don't feel the same if I'm standing in the back and if I'm here knelt Hay down una before the Lord. diferencia. There's a difference. Aquellos que se arrodillan, The people that kneel down, aquellos que levantan las manos, the people that lift up their hands, aquellos que reconocen que necesitan de Dios, experimentan algo diferente de Dios. the people that recognize that they need God, experience something new from God. Por eso nuestra fe no debe depender de lo visible, That's why our faith cannot depend on what we see, sino de la fe que tenemos en Dios. but the faith that we have in God. Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice: Hebrews 11:7 says, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. It says, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Por eso cuando nadie cree en lo que Dios te dijo, That's why when no one believes what God told you, tu obediencia, your obedience, escúchame bien, listen well, tu obediencia your obedience es lo que va a hacer válido is what makes lo que valid Dios te dijo. what God has told you. Te lo digo otra vez. I'm going to say it one more time. Cuando nadie crea lo que Dios te dijo, When no one believes what God told you, tu obediencia your obedience va a ser válido will be valid lo que Dios te dijo. and validate what God has told you. Nancy, pastora, Pastor Nancy, tu obediencia va a ser válido lo que Dios te dijo. your obedience will validate what God has told you. Y tú y yo vamos a ver a David And you and I will see en David los caminos del Señor. in the ways of the Lord. Tú y yo lo vamos a ver predicando. You and I will see him preaching, Porque la obediencia because obedience a la palabra, a lo que Dios promete, to the word that God has promised es lo que va a hacer que suceda lo que Dios te habló. is what make God's promises happen. Mira, Dios nos dio esa palabra. God gave us that word. Tenemos un hijo que ya está grande, We have an eldest son que servía en la iglesia y después se apartó. that used to serve the church and then he strayed away. Y se aparcó porque del altar le dijeron algo bien feo. And he strayed away because from the altar they told him something very nasty. Del altar le pusieron el dedo From the altar they spotlit y lo him expusieron. and they exposed Y él no him. estaba maduro suficiente. And he was not immature enough. Además, And on top que yo of creo that, que eso no se hace. I don't think that should have been done. Yo no lo haría. I wouldn't do it. Y eso lo marcó. And that marked him. Y no quiere saber nada de la iglesia porque alguien del altar le puso el dedo. And he doesn't want to know anything about church because someone pointed at him on the top of the altar. Pero nosotros, el Señor nos lo mostró, nos dio una palabra de que él iba a ser un predicador. But God gave us a word that he was going to be a preacher. Y yo estoy aquí obedeciendo el llamado de Dios. And I'm obeying the calling of God Y now. aunque no lo veo, And even though I don't see mi it, obediencia, my obedience a Dios, to en un God, momento, in one yo voy a ver a moment, ese joven I'll see that young predicando man la palabra del Señor. preaching the word of Porque lo God. que Dios promete, Because what God Dios promises, lo cumple. he Él fulfills. solamente necesita fe He just needs faith y and obediencia. obedience. Y lo vas a ver, pastora. And you'll see him, Lo voy a Pastor. ver. I'm going to see Y la him. iglesia va a ser testigo de lo que estoy diciendo And the ahora. church will be a witness of what I'm Porque el saying. Señor va a hacer lo que tenga que hacer Because the Lord will do whatever he para needs traer a to ese joven a sus caminos. bring that young man to his ways. Por eso yo te digo, hermano, That's why I tell you, brethren, yo no sé qué palabra Dios dio sobre tu vida, I don't know what God has declared over your life, pero yo sé but I know que si tú obedeces a Dios, that if you obey God, esa palabra se va a cumplir. that word will be fulfilled. Va a venir el momento triste, There will be a sad moment. va a venir la noche, The night will come. pero un día vas a tener alegría. But one day you'll have happiness. Y eso te va a dar la fuerza y testimonio para impactar a otros. And that will give you strength and testimony to impact others. Pero solamente, diga conmigo otra vez, Dios es suficiente. Say with me, God is enough. Dios es suficiente. God is enough. Dios es suficiente. God is enough. Otra persona Another person que tenía a Dios that had y God Dios fue suficiente and God was enough fue José. was Joshua. Ya me estoy brincando hasta el final por cuestión de tiempo. I'm jumping to the end because of time. Pero Josué But Joshua se mantuvo fiel stayed faithful sin tener
alguien que lo defendiera. without having anyone to defend him. Es más, su propia familia His own family fue quien lo hirió. were the ones that hurt him. Su propia familia lo abandonó. His own family abandoned Su him. propia familia lo dio por muerto. His own family Por killed eso him. yo te quiero decir en esta noche, te quiero preparar, hermano. That's why I want to tell you tonight and prepare you. Va a haber un momento There's going to be a donde moment tu propia familia where your own family no te va a apoyar. will not support you. Pastor, pero mi familia me quiere. Pastor, but my family loves me. Yo digo que mi familia me quiere también. My family loves me too. Pero te voy a decir algo. But I'm going to tell you something. Ha habido momentos There's been moments donde mi familia no ha estado. where my family was not there. Una, porque a lo mejor no pudieron estar. One, because maybe they couldn't. Otra, no se enteraron. Another, because they didn't find Por el out. motivo que tú quieras, But for whatever motive, no estuvieron. they weren't there. Y muchas veces, And many times, solo los que te aman van a hacer el esfuerzo de estar contigo. only the ones that love you will make the effort to be there for Pero te you. digo algo. But I tell you something. Aún va a haber veces que nadie va a estar contigo. Even there will be times where no one will be with you. Tú tienes que estar listo And you have to be ready para que tu fe no descaiga. so that your faith does not Para be que no dismayed. desmayes. So it doesn't fall. En medio de todo el momento que José pasó, In midst of all the moments that Joshua went through, su familia, sus propios hermanos lo abandonaron. his own brethren abandoned him. Pero su fidelidad a Dios But Joseph's faithfulness to God fue que lo mantuvo firme. was the one that remained him firm. Mire Génesis capítulo 39, versículo 21. Look at Genesis 39:21. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. It says, the Lord was with him, and he showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison ward. ¿Quién le dio gracia? Who gave him grace? ¿Quién fue que le dio gracia a José? Who gave Joshua faith? Joseph faith? Dios, Jehová. God, Jehovah. Él fue el que que le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. He was the one who placed grace over the prison warden. José fue traicionado, So Joseph was betrayed. vendido, He was sold, acusado falsamente falsely accused, y olvidado en una prisión. and forgotten in a prison ward. Ahí no hubo nadie que intercediera por él. There was no one interceding for him. Ahí nadie fue su abogado. No one was his lawyer. Nadie estuvo cerca para consolarlo. No one was close to give him. Nadie lo pudo promover fuera de la cárcel. No one could promote him outside of the prison. ¿Quién fue el único que nunca dejó a José? Who was the only one that never left Joseph? Dios, Jehová. God, Jehovah. Él fue el nunca que lo dejó. He never left him. Y mire que por la vida de José pasó su familia, And through the life of Joseph, his family left. pasó el de la cárcel, el jefe de la cárcel, pasó por muchas personas, He went through many people. pasó por muchas situaciones. He went through many situations. Quizás nadie lo entendió, Maybe no one understood it. pero Dios tenía todo en control en silencio But God had everything controlled in the silence. y lo exaltó a su tiempo. And he exalted him in his own time. Te voy a decir algo. But I'm going to say something. Dios exaltó a José a su tiempo, God exalted Joseph in his time, no para beneficio de él. not for his personal benefit. Para aquellos que guardan rencor, For those who have bitterness nunca guardes rencor contra nadie. and resentment, never hold that against someone. Aquellos que te van a dejar solo, no guardes rencor con ellos. Do not have resentment with the people that leave you alone. Tenemos que perdonar. We have to forgive. Aquellos que no están de acuerdo a lo que tú piensas y piensan diferente que tú, no guardes rencor contra ellos. The people that don't agree with what you think, do not have resentment against them. La palabra del Señor dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. The word of God says that we have to love our enemies. Aún con todo el proceso que pasó José, Even with all the process that Joseph went through, al final Dios lo exaltó, at the end God exalted him lo puso en una posición de poder. and put him in a position of power. Ahora, los que saben la historia, And for the ones that know the story, lo puso en esa posición de poder no para que se levantara el cuello. they put him in that position of power not to put up his collar. ¿Qué fue lo que hizo cuando estuvo en poder José? What happened when Joseph was in power? Ayudó a su casa a todos aquellos que los habían traicionado. He helped everyone that had betrayed him. So, cuando Dios te ponga, cuando Dios te restaure, cuando Dios te dé el milagro, cuando Dios te dé el hijo, la hija, cuando Dios te dé lo que estás pidiendo, lo que estás, tu oración,
So when God gives you the miracle, when He gives you the restoration, when He gives you that son or daughter, anything that you're y te asking conceda for, las peticiones de tu corazón, and He answers the petitions of your heart, no vas a guardar rencor, sino que vas a buscar bendecir a aquellos que algún día se fueron. do not hold resentment, but bless those Amén. who once left. Porque aunque te siembren mal, Because even though they sowed tú vas a bad, pagar con bien. you will reap good. Pastor, pero usted no sabe lo que me hicieron. But Pastor, you don't know what they did to me. Pero sí sé lo que dice la Biblia. But I know what the Bible says. Vence el mal haciendo el bien. Vence el mal haciendo el bien. Conquer evil doing good. Amén. Amen? Y ese es un principio de reino. And that is a principle of the kingdom. Aleluya. Amen. Hallelujah. Santo Dios. Holy God. Poderoso es el Señor. Powerful is the Lord. Tengo mucho que yo te podría hablar, I have many things that I could speak to you about. pero yo creo que Dios ya está haciendo la obra en cada corazón. But I think that God is already doing the work in every heart. Con esto termino. And with that I end. Dios va a permitir esos momentos de soledad God will allow those moments of loneliness para forjar tu carácter. to form your character. Te va a quitar dependencias humanas, hermano. He will remove human dependencies. Quizás tú estás muy ligado a una persona Maybe you're so tied to someone. y a lo mejor el Señor te va a pasar por un proceso And maybe the Lord will put you through a process para enseñarte a depender de Él solamente, to teach you to depend on Him only, para que puedas entender a Dios en una intimidad más profunda, so that you can understand God in a deeper profundity, para que poder revelar a tu vida que Él es fiel. to reveal to your life that He is faithful. Y cuando Dios te conceda las peticiones de tu corazón, And when God answers the petition of your heart, tú le vas a dar la gloria a Dios. you will give the glory to God. Le vas a dar la gloria a Dios. You will give the glory to God. Es más, ahorita mismo, dale un aplauso al Señor. Give it strongly to the Lord. Ahorita mismo Right now, te quiero decir lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. I want to tell you what 2 Corinthians 12:9 says. La palabra del Señor dice algo bien bonito. The Word of God says something very beautiful. Dice, bástate en mi gracia, It says, my grace is sufficient for you, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. for my power is made perfect in weakness. Cuando tú te sientes débil, When you feel weak, es cuando el poder de Dios it's when the power of God se va a perfeccionar en tu vida. is made perfect in your Y el weakness. Señor te dice en esta noche, solamente bástate en mi gracia. And God tells you, my grace is enough. Bástate en mi gracia. My grace is enough. Cree en mí y yo voy a hacer. Believe in me and I will do it. Confía en mí Trust in me y yo te voy a ayudar. and I will help you. Confiad, Trust, yo ya he vencido al mundo. for I've conquered this world. Y hay tantas promesas. And there's so many promises. Palabra dice, del mundo tendréis aflicción. It says in the world you will have ¿Qué affliction. es aflicción? What is affliction? Dolor, Pain, persecución, persecution, momentos difíciles, hard moments, momentos donde ya no sabes a dónde ir, moments where you don't know where to go, momentos donde de repente dices, Señor, pero ¿qué está pasando? moments where all of a sudden you say, God, what is happening? Pero el Señor te dice, confía, el mundo tenés aflicción, pero confiad que yo ya he vencido al mundo. But the word of God says, in the world you will have affliction, but trust that I have conquered. A lo mejor aquí hay personas que se sienten que están caminando solas. Maybe there's people that feel that they're walking alone. Tienen su esposo, tienen su esposa, tienen su familia, pero se llegan a sentir solos en cierto momento. They have their husband, wife, their family, but they feel alone. Yo te voy a decir que no es quizás porque has fallado, I'm going to tell you it's not because you failed, sino quizás Dios te está apartando para algo especial. but maybe God is aparting you for something special. Amén. Amen? Dios te va a usar como testimonio God will use you as a testimony, público a public para que testimony, otros puedan creer. so others can believe. Nosotros nos dijeron que no iba, mi esposa que tenía cáncer y que cuando Dios la sanó de cáncer que no iba a poder tener hijos. They told my wife that she had cancer, and when God healed her, they told her that she couldn't have kids. Y a causa de ese testimonio, And because of that testimony, muchas personas han creído many people have believed que Dios es bueno, that God is good, que Dios hace milagros that God makes y han miracles, recibido sus hijos. and have received their kids. Pero todo es por el poder de testimonio. But it's by the power of testimony. Y yo te quiero decir algo. And I want to tell you something.
Lo que pasamos ella y yo What she and I went through no fue nada bonito. was nothing pretty. Fueron lágrimas, It was tears, tristeza. sadness. Teníamos la iglesia, teníamos los pastores, pero nos sentíamos solos. We had the church, we were next to the pastors, but we felt alone. Y en algún momento quisimos creerle al doctor de que ya nunca más íbamos a poder tener hijos. And at some point we wanted to believe we weren't going to have kids. Pero nos acordamos que Dios hizo el milagro del cáncer. But we reminded ourselves that God did the miracle of Entonces cancer. dijimos, espérate, And we said, wait, si Dios puede hacer eso, if God could do that, Dios me puede dar un hijo. God could give me what I need. Bueno, a mí no, a ella. Well, her what she needs. Y Dios puede hacer el milagro. And God can do the Y a miracle. causa de ese testimonio hay otras personas, mujeres que han sido bendecidas y han podido tener sus hijos. And because of that testimony, there's been other women that have been blessed and could have their kids. Y ese es un ejemplo. And that's an example. Pero por el poder del testimonio, But because of the power of mucha gente testimony, cree. many people believe. Dios es suficiente, hermano. God is enough, brethren. Ponte de pie. Stand on your feet. Hoy quiero decirte que Dios es suficiente. I want to tell you that God is enough. Pero hay algo que ella y yo siempre hicimos Something that her and I always did. y hacemos cuando las cosas se ponen difíciles. And we do when things get hard. Cuando abrimos la iglesia When we open the church, y nada más estaba a veces mi hermana Berenice con Sammy and it was just my sister Berenice with Sammy, y otros dos hermanitos por ahí, another two brethren, y la gente no llegaba. and people wouldn't come. Y decíamos, Señor, tú nos sacaste de la Florida para Texas y la gente no llega. We would say, Lord, you took us out of Florida to be in Texas and people aren't coming. En ese momento pensábamos que estábamos solos. Escucha, In that moment, listen, we thought we were alone. pensábamos que estábamos We solos thought we were alone porque no veíamos la gente, because we didn't see the people. pero no estábamos solos. But we weren't alone. Dios estaba con nosotros. God was with us. Y a causa de la obediencia And because of y obedience seguir creyendo and keep en believing lo que Dios iba a hacer, and what God was going to do, mire dónde estamos. look where we are. Pero todo es porque Dios es grande en misericordia. But it's only because God is great in Pero mercy. cuando veíamos todo eso negativo, But when we saw all the negatives, ¿sabe qué hacíamos nosotros? you know what we said? Confesábamos esto. We confessed this. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, y lo creíamos. And we believed it. Cantábamos eso And we sang y that. cantábamos eso. And we sang it. Y yo abría la puerta And I would open the door. y dije, ay, me dijo esa familia que evangelicé en el parque que iba a llegar. And I said the family in the park said they were coming. Y todavía lo hago, voy allá a la puerta de ella a ver si llegan allá los que me dijeron que iban a venir. And I still do it. I stare out the door to see who's coming. Y no llegaban. And they wouldn't. Otra vez era la hermana Benerice con Sammy Again, the sister Berenice with Sammy y otros dos. and another two people. Pero decía otra vez, Dios And va we al sing frente again. abriendo camino. En ese momento, And in that moment, in cuando that moment, Cuando yo me sentía, nos sentíamos solos. when we felt alone, La alabanza a Dios, the praise to God, combinado con la obediencia combined with y la obedience fe, and faith, desató el poder, released desató power, el milagro. released the miracle. Vinieron mis hijos, And then my kids came. vino la gente, The people came. llegó el templo en el que está usted ahora. The temple you're in came. Pero fue But it was porque because fuimos constantes. we were Cuando consistent. no había nada, When there was nothing. cuando creímos que Dios era When suficiente, believed that God was enough. alabamos a Dios We praised y el God. milagro sucedió And the miracle y occurred. Dios obró And God worked. y Dios trajo And God lo que había brought prometido. what He promised. Yo quiero decirte en esta I tarde, want to tell you in this hour, yo no sé cuál sea tu petición, I don't know what your petition is, pero yo te digo en esta noche but I tell you in this que night, por el testimonio que ves en este día, by the testimony you see por lo que tonight, Dios ha hecho y lo que te he contado, but what God has told you y and yo what estoy He's seguro done, que hay muchos hermanos aquí que tienen mucho testimonio. I can assure you that there's people here that have testimonies Te as puedo well. decir I can tell you que nunca vas a estar solo. that you'll never be alone. Dios es suficiente. God is enough.